es difícil escapar de Operación Masacre. No sé si es mi obra favorita, sin duda es la que provocó mayor interés público, tiene un poder conmocionante muy grande que aún se mantiene. Debería decir entonces que es esa la que más me interesa. Como tuvo muchas versiones, Woolf fue agregando capítulos, sacó el del basural, puso el de la muerte de Aramburu, de modo que es una obra que si Woolf no hubiera muerto, evidentemente se estaría reconstruyendo siempre a la luz de acontecimientos actuales. No hay con qué darle Operación Masacre y a las operaciones internas que tiene, que son, por lo menos tuvo 10 reescrituras. Entonces eso la hace muy interesante para su estudio por parte de estudiantes de literatura y para el gran interés que tiene desde el punto de vista de la investigación periodística. Él mismo, cuando vio el éxito de Operación Masacre, dijo una frase que yo no estoy de acuerdo, pero que de algún modo está formando a los jóvenes periodistas argentinos, las incluyo a ustedes, que es que ya no era necesario escribir novelas, que estas eran sustituidas por el periodismo de investigación. Él tenía cierta simpatía por la Revolución Libertadora, de modo que diríamos que Woolf hace tránsitos del policial clásico inglés al mundo policial de la política, donde la sangre se reparte democráticamente por todos lados, donde el investigador es una especie de héroe sacrificado, donde todos los personajes de sus novelas son personajes que están encerrados en vidas pueblerinas, como sus grandes cuentos, cartas, y que de algún modo precisan una redención. Siempre el aspecto de redención está presente en Woolf. Y en ese sentido se puede decir que su propia muerte, que muchos discuten hoy, si fue también una especie de drama escenográfico que él prefiguró, como diría Borges, o si fue simplemente un episodio que podía no haber ocurrido de los tantos que ocurrían a los que estaban comprometidos con las fuerzas guerrilleras de aquel momento. Y la fusión entre escritor y militante no se da, en el siglo XX no se dio en tantos casos como en el de Woolf de esta manera tan específica y generosa, de una fusión entre la beta literaria, que era de alto nivel, no era un escritor cualquiera, ya si no hubiera sido un militante pasaba la historia de la literatura también. Yo lo conocí muy fugazmente. Sí. Lo conocí muy fugazmente en la época del periódico de los Cegeteros Argentinos, porque iba a buscar la sede de los Cegeteros Argentinos en la calle Paseo Colón. Yo era uno de los tantos que distribuía el periódico y lo veía Woolf ahí. Y después participé en mesas redondas con Woolf, pero nunca tuve una conversación. O sea, para nosotros, jóvenes militantes, Woolf era un militante más. Sabía que escribía, me gustaba. Cuando apareció el periódico de los Secretarios Argentinos, uno tenía que ser muy bobo para no darse cuenta que la literatura que leía en los grupos donde estaba, ese era un salto enorme. Woolf introdujo el modelo narrativo del investigador en el diario de los Secretarios Argentinos. Incluso recuerdo, pero no lo volví a revisar, me agarra mucha nostalgia. Uno tiene que elegir el momento de la nostalgia, ¿no? Pero recuerdo una carta de un obrero que él publica, donde dice: mira, señor Woolf, me parece muy bien el diario, yo lo reparto en mi fábrica, pero escriba claro, no se lo entiende. Y Woolf le responde, bueno, ese tema lo persigue siempre a Woolf. Era una notita así, pero esa notita así es muy importante. Hay que decir entonces que gracias a Ongaro, Woolf pudo hacer un diario libremente y innovó hasta hoy la escritura política en la Argentina. Es una escritura de interpelación, de enigma también. Me acuerdo cómo se leía ¿Quién mató a Rosendo?, que salía como un folletín. Y en ese sentido Ricardo Piglia y otros lo comparan con Sarmiento, y está muy bien la comparación. De Borges influía por todos lados, era imposible escapar de Borges, aún hoy. Y Woolf no escapó de Borges de la mejor manera, lo aceptó en lo que mejor tenía Borges, que era ironía mortal, y lo derivó hacia el estudio de la historia y la política argentina con grandes personajes, algunos mejores que los de Borges. Era el militante político de un servicio de inteligencia clandestino de una organización revolucionaria que se había comido al literato, o al revés, que ahí seguía habiendo literatura. Y esta última es mi idea, ¿no? Woolf apela a un tipo de lector al que él le da los elementos para juzgar que había una ley y esa ley era vulnerada por los que fusilaban.
pues, incluso antes de que saliera la disposición de estado de sitio. Si tomás literalmente Operación Masacre, está escrito por alguien que había sido un nacionalista católico, y en ese momento parecía un liberal, aunque nunca lo fue enteramente, pero era alguien que le mostraba al gobierno de la época que incurría en una contradicción respecto a sus propias leyes, ¿no?